Semana 24. Estamos ya de regreso con don Alejandro Urzúa. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ya ha estado con nosotros. Ya Es nuestro amigo, ya viene siempre a explicarnos estos temas de números que muchas veces se nos hacen muy difícil. Y esta semana, Alejandro, bueno, hemos visto una Grecia que está al borde de la salida, o al menos así se especuló en la prensa. Incluso yo lo decía en la introducción, hubo rumores de prensa a través de la agencia Reuters, a través de la filtración de algunas conversaciones políticas, que señalaban que algunos gobiernos de Europa ya tienen planes de contingencia ante una eventual salida de Grecia del euro y una vuelta al dracma. La canciller Merkel salió a negar estas versiones, lo mismo hizo el presidente François Hollande, todos abogando, no, queremos que Grecia se quede, queremos que Grecia permanezca al interior de la eurozona, pero por otro lado hay fuentes griegas que dicen que efectivamente la salida se viene y las consecuencias de esa salida son lo que a todos nos preocupa. ¿Cómo estás tú? ¿Qué panorama haces tú de lo que hemos visto esta semana? Bueno, primero que nada, buenos días, gracias por la invitación. A ver, es importante primero que nada decirle a la gente que en la zona euro lo que pasó es que cambió el escenario político que estaban moviendo todas las negociaciones. Con anterioridad, ¿no es cierto?, había un bloque franco-alemán con el cual apuntaba fuertemente una medida 100% restrictiva a manejar un gasto, a hacer reducción, a hacer un aparataje estatal más eficiente. Y Kurget, que un premio Nobel, decía que era muy difícil salir de la crisis, cosa que yo también me adhiero. De hecho, es un economista que tiene un premio Nobel, es lo mismo, porque es muy difícil salir de una crisis sin incentivar el consumo. Entonces, este tema hace que se vaya pronunciando cada vez más las cosas, y sobre todo cuando yo tengo una paridad cambiaria. ¿A qué me refiero? Si a mí me cuesta un euro estar invirtiendo en Alemania, en Grecia, en Italia o en Portugal, ¿dónde voy a invertir? Alemania. Porque tengo mayor estabilidad. Entonces, eso, el dracma lo que haría cuando sale, digamos, el lado positivo que tendría es que podría devaluarse fuertemente la moneda, y al momento de devaluarse fuertemente la moneda, para mí como inversor se transformaría en un lugar atractivo para invertir, porque me es más barato. Me es más barato mano de obra, me es más barato la compra de insumos, entonces se genera ese escenario. Pero obviamente eso traería una serie de consecuencias en torno a lo que el euro ha generado, la zona euro, que son 17 naciones. ¿no? ¿Cuáles son esas consecuencias? Por ejemplo, default de banco. Tendríamos, ¿no es cierto?, el banco, lo más probable es que el Banco Central griego le daría muchísimo más dinero al Banco Central Europeo. ¿Y cómo se lo pagaría? Lo que tú planteaste muy bien al principio de los titulares de este programa, cuando hablaban de decir, bueno, ¿quiénes son los verdaderos acreedores que tiene en este minuto, ¿no es cierto?, Grecia? ¿A quién le debe Grecia, me pregunto? Que son, ¿no es cierto?, principalmente, uno, a los mismos griegos; dos, a la banca francesa; y tres, a la banca alemana. Entonces, hoy día muchos dicen que los esfuerzos por mantener dentro de la eurozona es para mantener, ¿no es cierto?, firme la estantería, y algunos, dentro de los cuales también me sumo, pensamos de que la eurozona requiere más de Grecia que Grecia la eurozona en este minuto. Y por eso hemos llegado a este gallito. Si tú te has dado cuenta, las últimas 2 o 3 semanas se ha generado una seguidilla de declaraciones como de mostrar de dientes y después suavizar los términos. Primero decían, ya podemos subsistir sin ello, lo podríamos manejar, pero después sale al día siguiente, pero nos gustaría que aún se mantuviera, no por el euro, sino que por la paz, demostrando que estamos que es una Europa claro, al unida. principio lo querían expulsar. En un principio la canciller Merkel era muy dura. Incluso el expresidente Nicolás Sarkozy decía, los griegos le deben a los contribuyentes franceses, hemos sido nosotros los que ha pagado esta suerte de mentiras, esta ingeniería de mentiras que ha montado Grecia, falsificando sus cifras macroeconómicas. Y ahora fíjate que todos quieren que Grecia se mantenga, que por favor no se vaya, nos interesa que se quede. Porque efectivamente, como yo te decía, se van generando diferentes elementos que hacen que sea más complejo este escenario, ¿ya? Por un lado tenemos, por ejemplo, default de la deuda griega. Caeríamos, ¿no es cierto?, en un tema de incobrabilidad. ¿A quién le cobro? O sea, el griego dice, oye, yo me estoy marcando porque efectivamente no tengo dinero. Después, habría un proceso de recesión muy fuerte. Eso le pegaría aún más a la sociedad griega. Porque el dracma, si llega a salir, los expertos hablamos que se evaluaría el mínimo en un 50%. Entonces, ¿cómo hacemos el cambio? Si se hace brusco... Entonces, el dracma valdría, haciendo un ejercicio de hipótesis, la mitad. Digamos, la mitad de un euro. Exacto. O sea, habría una devaluación automáticamente a la mitad. Entonces, en términos sociales, el poder adquisitivo de la gente sería a las pailas. También hay mucha gente de Grecia que también ha ido, cuando veo que este tema se estaba poniendo medio feo, lo mismo que está pasando en España, la gente empezó a sacar paulatinamente sus dineros, y había una corrida bancaria. Entonces, también ahí, con una corrida bancaria, con platas que yo en teoría tenía presupuestadas, que me tenían que devolver los bancos europeos, principalmente alemán y francés, y bueno, también se restringiría
el crédito al resto de la zona euro, por lo cual también se generaría una mayor recesión. Había, ¿no es cierto?, mayor inestabilidad política. Hoy día, si nos damos cuenta, vienen elecciones el próximo 17 de junio. Mayor aún. Claro, porque estamos, ¿no es cierto?, con dos grandes polos y tenemos que además encima el bloque con el cual, este bloque negociador que tenía la eurozona, que era Francia, Alemania. Mercosí. Está quebrado. ¿No es cierto? Mercosí, ¿no es cierto? Este Mercosí, efectivamente, como tú dices muy bien, se ha fisurado. De ya hecho, no es Mercolanda, ya no hay nada. No, Mercolán parece que no va a ser nunca. No. De hecho, la primera junta que tuvieron ahora, G8, lo que apuntaba esta semana es, oye, saquemos eurobonos donde todos los componentes de las 17 naciones, ¿no es cierto?, nosotros nos comprometemos como nación, como bloque, a defenderlo. Y Merkel no quiere. No, Merkel no tranza. Merkel no tranza. Pero lo que pasa es que estamos llegando a un punto casi de inflexión. Alejandro, es que uno de eso se pregunta, ¿en qué punto estamos? Porque ya la crisis griega, la crisis de la eurozona se ven arrastrando por harto tiempo, se le ha prestado plata, se han pedido rescates financieros, pero vemos que todavía la situación no mejora. Entonces uno se pregunta, ¿será ya el momento de transparentar esta situación? Que salga Grecia definitivamente de la zona euro con las consecuencias que eso puede tener y tratando de que sea una salida más o menos ordenada y no estrepitosa para que las consecuencias sean relativamente controladas. ¿O se puede seguir en este desangramiento, no sé cómo se dice efectivamente, pero en el fondo prestando y prestando y prestando y prestando con una Grecia que no repunta? Lo que pasa es que, a ver, yo creo que también es complejo el escenario griego, porque primero que nada, como dice usted, hay un falsamiento de información. Aquí compraron un Ferrari cuando en teoría tenía un motor de citroneta. Sí. Y entró a la eurozona basado en las confianzas. Entonces, primero que nada, ahí se generó un quiebre de cuán efectivo era el modelo. Era simplemente, oye, nosotros confiamos que la información que tú me estás entregando es valedera. Y otra cosa que es importante, Grecia tiene más de entre el 50 y el 60% de su población está empleada por el Estado. Dicen que igual Grecia había crecido en el último tiempo, pero el problema pasa con el tema de evasión de impuestos. Se va sobre un tercio de los impuestos que debería recaudar el fisco. Se subió el IVA de un 19 a un 23%. Se aplazó la edad de jubilación. Se están trabajando más horas. Se bajó el sueldo, se bajaban las pensiones. Entonces, por un lado, se está generando una olla de presión social que en algún minuto también puede estallar. Lo que habría que hacer que efectivamente la eurozona como bloque se ocupe y deje de mandar estas cuentas como o estos fondos como a cuenta cuota y efectivamente poner un bloque, o sea que más efectivamente necesitamos poner una cantidad importante de dinero con lo cual el eurobono y con lo cual estimulamos la demanda, estimular la demanda, se genera reactivación o se descuelga. Y si hacemos un descuelgo de una pero esta forma política de austeridad pareciera ya no dar abasto. Que está quedando en evidencia que llevamos 2 años y no Alejandro, no se puede crecer. Una pregunta que surge, porque hemos entrevistado muchísimos economistas y analistas en las últimas 2 semanas respecto a este mismo tema, y uno de ellos, no recuerdo, pero uno de ellos me acuerdo que señalaba, bueno, aquí lo que hay que hacer es hacer la pérdida. O sea, los acreedores de la deuda griega deben entender que Grecia no les va a pagar o que les va a pagar un porcentaje mucho menor a lo que efectivamente le prestaron. ¿No es esa una salida sensata decir, ok, ¿qué más le vamos a pedir a Grecia si Grecia finalmente no tiene liquidez para pagar? Hagamos la pérdida. A eso me refiero con transparentar la situación. Hagamos una suerte como de sobreseimiento de la deuda. A ver, mira, lo que pasa es que perdonazo. El perdonazo, ¿tú te acuerdas que pasó lo mismo en Argentina? ¿Te acuerdas, no? Que de hecho se ha rememorado mucho la Argentina del año 2002 cuando pasó esta crisis. Pero el problema es que Argentina es una moneda única. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Si yo con perdonazo, que ya se hizo un monto importante de perdonazo de esto, pero en segunda instancia, bueno, ya, perfecto, yo condono deuda, pero tengo que sacarlo del euro, y todos los contratos, todos los insumos, piensa que prácticamente más de la mitad de los alimentos que se consumen en Grecia son importados. Entonces, hay hace que el engranaje sea muy, muy complejo para poderle dar una solución muy... como que se agarra la cabeza. Claro. Cada vez que dice una cosa, yo así como chulo. Oye, Alejandro, para aterrizar un poco más a lo que a lo mejor a la gente más le preocupa en su casa, es qué repercusiones podría tener todo esto en Chile. Hemos visto al ministro de Hacienda diciendo que se podría reactivar un plan de contingencia que el gobierno ha venido diseñando, tomando en cuenta lo que podría pasar con la eurozona. ¿Qué repercusiones podríamos sentir en una economía que hoy día está bastante estable,
que es admirada incluso, donde tenemos casi pleno empleo, donde estamos con buenos índices económicos. A ver, Chile, nunca tenemos que olvidar que Chile es la octava economía más abierta del mundo. Entonces, cuando hay inestabilidad afuera, eso de alguna manera sería insensato pensar que nos afecta. No estamos inmunes de ninguna manera. No estamos inmunes bajo ninguna manera. De hecho, tú has visto que estas últimas 2 semanas, esta sensación de inestabilidad que generabas, tú me comentabas un rato atrás, se ha manifestado porque al haber baja del valor del cobre y al haber movimientos bursátiles hacia la baja también, automáticamente